Entonces, dentro de esos eventos escatológicos, ahora vamos a estudiar el tribunal de Cristo, donde nosotros vamos a llegar a dar cuenta. Dice acá Romanos capítulo 14, versículo 10, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Acuérdense que el original dice acá, el tribunal de Dios. Está el teos ahí en el original, que no tiene ninguna complicación en traducción. ¿Por qué? Porque Cristo es Dios. Hablar de Cristo es hablar de Dios. Entonces no hay ningún choque de interpretación o de traducción, ¿ya? Y más adelante dice en el versículo que usted tiene ahí, en el versículo 12, ¿cierto? De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Note que la Escritura nos habla de un tribunal, y esta palabra tribunal, ya lo decíamos la semana pasada, es la palabra bema en el original, que es una plataforma donde vamos a dar cuenta de nuestro servicio como creyentes. Ahí no se va a poner en tela de juicio tu salvación o la mía, sino que la legitimidad de nuestro servicio. Por eso es que es tan importante servir legítimamente, y lo vamos a ver cuando estudiemos esa parte de 1 Corintios 9. El que corre en el estadio, el que corre esa carrera, tiene que hacerlo de manera legítima, haciendo lo que el Señor le ha llamado a hacer, no hacer lo que el Señor no le ha mandado a hacer. Ayer en la reunión de varones hablábamos un poco de eso, ¿cierto? Los ministerios. Para el perfeccionamiento del cuerpo de Cristo están los dones espirituales en los ministerios. Entonces, todo de eso vamos a estar hablando porque apunta al tribunal de Cristo. Antes de comentar más, revisemos lo que dice 2 Corintios, capítulo número 5, versículo número 9. Dice así, 2 Corintios 5, 9. Por tanto, procuramos también, ausentes o presentes, serle agradables, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Bien, fíjese que en los dos pasajes, si usted se fijó, ¿no es cierto? En los dos pasajes habla de un tribunal para creyentes. Primero en Romanos dice, ¿quién eres tú para que juzgues a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Está hablando a hermanos. Y en 2 Corintios 5, 9 dice, en el versículo 10, mejor dicho, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Ese nosotros es un grupo de creyentes. No está hablando de los hombres en general, no está hablando de la humanidad, no está hablando del juicio del gran trono blanco. Porque nosotros debemos siempre recordar que la tradición católica nos ha enseñado que hay un solo juicio, el juicio final. Y ahí es donde vamos a comparecer todos. Y conforme a nuestras obras, o seremos salvos o seremos condenados. Por eso que la teología católica dista mucho de lo que es el evangelio verdadero. A una persona religiosa se le dice, ¿usted es salvo? La respuesta más propia de esa persona es, no lo sé. Eso se sabrá en el juicio final. Pero la Biblia presenta un evangelio distinto. El que cree en el Hijo tendrá vida eterna. No dice así. El que cree en el Hijo tendría, tampoco. Tiene. Nunca olvide el presente de ese verbo. Tiene vida eterna. Y ha pasado de muerte a vida. No vendrá condenación. Note usted que la salvación que gozamos es una salvación presente. Por lo tanto, tenemos ahora mismo en la humanidad, los que poblan este planeta, ¿cierto? Un grupo de creyentes, que creemos que son la minoría, evidentemente. Muy de paréntesis, usted haga a veces un análisis en el círculo donde usted se relaciona, en su oficina, no sé, en donde el vecindario. ¿Cuántos de aquellos, evidentemente, usted ve que son creyentes, que tienen una fe común? ¿Será un 10%? Yo creo que no, ¿cierto? ¿Un 5%? No sé si llegamos al 1%, hermano. Y no lo digo presumidamente, pero somos muy pocos los creyentes, hermano.
La proporción es bastante clara, es bastante evidente de que hay una gran mayoría que no es del Señor. No obstante, el Señor sabe quiénes serán salvos. Pero hay un grupo ahora mismo de los inconversos que son ellos, la Biblia los distingue como ellos, y el grupo de nosotros. Pablo dice, para que no nos jactemos, somos nosotros mejores que ellos, dice Romanos capítulo 3, somos nosotros mejores que ellos, somos los hijos de Dios mejores que los inconversos. ¿Y cómo responde Pablo? En ninguna manera esa expresión, recuerde que es una expresión que dice, no hay por dónde, no hay posibilidad alguna de que nosotros seamos mejores que ellos. Nosotros estamos aquí, hermanos, gozamos de nuestra salvación presente solo por gracia, solo por la obra de Cristo. Por lo tanto, entendemos de que el tribunal de Cristo es un lugar donde comparecen solamente los creyentes. Y llegaremos a dar cuenta de nuestro servicio, de lo que debimos hacer y aún de lo que no hicimos debiendo hacerlo. Es decir, pecado, ¿no es cierto?, de comisión y pecado de omisión en el sentido del servicio. Pero nunca debemos perder la perspectiva. Todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros, ya fueron tratados, y lo vamos a ver, judicialmente en el juicio de la cruz. Porque en la cruz, ahí en el Gólgota, hubo un juicio, en donde ocurrieron muchas cosas. El Señor dijo, consumado es. Y ese consumado es que todo está hecho. Y los que somos de Cristo no tenemos nada más que agregar a la obra de la salvación. Es que ahora mismo nosotros judicialmente somos perdonados, absueltos de todos nuestros pecados, pasados, presentes y los de mañana. Y a lo mejor esto les sorprende, pero usted y yo mañana vamos a pecar. ¿Y sabe por qué? Porque somos pecadores. Y eso no es licencia para salir a pecar, es que nuestra naturaleza es así. Y no se imaginen los pecados más groseros que puedan haber, es que solamente un pensamiento ya es pecado. Es que el Señor Jesucristo nos dijo que lo que contamina al hombre no es lo que entra, sino lo que sale. Por lo tanto, nuestra confesión y nuestra búsqueda de estar con el Señor pidiendo perdón, no es meramente decir, mira lo que hice, Señor, sino mira lo que soy, Señor. Pedir perdón todos los días, porque somos pecadores. Pero gracias al Señor que Él se ha llevado la culpa del pecado. Saben, hermanos, la culpa del pecado puede llevar a un individuo a la autoeliminación. La culpa del pecado lleva a una persona a la droga, al alcoholismo, a donde poder inhibir una parte del cerebro que se llama corteza cerebral, donde está el juicio del ser humano. Una vez escuchaba esto que es muy, muy interesante, hermano. El cerebro se divide en dos etapas, por decirlo en sentido muy simple. Ya, yo no soy especialista en eso. Está el tronco cerebral, donde está la memoria básica de respirar, de caminar, pero hay una parte que se llama corteza cerebral, donde está el juicio. Y a mí no me cabe la menor duda que ahí está la ley de Dios, donde la ley de Dios te acusa, me acusa. Pero cuando Cristo vino a nuestra vida, la ley de Dios ya no pasó a acusarnos, sino que pasó a morar en nuestros corazones, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, ¿no es cierto?, y la paz para con Dios que logró la cruz del Gólgota, nos llevó a tal punto de que descansamos en la obra de Cristo y nos aferramos de la cruz de Cristo, porque no hay pecado pendiente que pueda culparnos y que pueda condenarnos. Cristo consumó nuestra salvación en la cruz del Gólgota. Por lo tanto, hermanos, nosotros estamos absueltos de todo pecado. Entonces, puede nuevamente surgir la duda, ¿y para qué entonces es el tribunal de Cristo? Para dar cuenta de nuestras obras como creyentes. No para condenación ni para salvación, sino para recompensas, para galardones, o también se le llama coronas, que lo vamos a ir viendo en detención. La semana pasada estuvimos hablando en el contexto, digamos, de introducción, que Dios juzgará a todos los hombres, ¿ya? El pecado no va a quedar impune, hermanos. Por eso que es tan importante ahora mismo tener la paz para con Dios, diciendo ya nuestros pecados, las carpetas, como lo he dicho, los expedientes que confirmaban que tú y yo éramos culpables, ya quedaron clavados en la cruz. Eso es una paz para nosotros.
Pero todo el pecado que no ha sido justificado, todo pecador que no ha sido justificado, tendrá que rendir cuenta un día ante Dios. No va a quedar impune. Como leíamos ahí en Números 14 y 18, Él no tomará por inocente, ¿a quién? Al culpable. El Señor va a juzgar. Lo decía nuestro hermano en Eclesiastés 2, está lleno de esa enseñanza. Él traerá a juicio toda obra de los seres humanos, sea esta buena o sea esta mala. Y como leíamos en Miqueas capítulo 6, versículo 8, Él ya ha declarado lo que es bueno y lo que pide de nosotros. Amar, misericordia y que nos humillemos delante de Dios. Note que es un mandamiento. Dios ha declarado su ley. Y cuando uno transgrede su ley, hay juicio. Porque juicio significa precisamente el derecho, la penalidad, la justicia, elevar lo que es bueno. Por eso, hermano, cuando vamos entendiendo todo este lenguaje tan tremendo, porque su justicia no la podemos saltar, no la podemos, como se dice, bypassear con nuestras obras. Ayer, precisamente, cuando entrevistaban a los travestis y homosexuales, realmente lo conversábamos, no sé si da pena, no sé si da rabia, pero lo único que sabemos es que nosotros no somos mejores que ellos, ¿ya? Eso es muy importante precisarlo. Estamos aquí por pura gracia, estamos aquí por la pura misericordia de Dios. Ellos hablaban de que todo es amor. Hoy día se exacerba exclusivamente. Nuestro hermano cuando oraba decía, se nos olvida, y es verdad, todos los atributos de Dios. Dios de paz, Dios de amor, Dios santo, Dios perdonador, etcétera, etcétera. Pero el hombre solamente pone el atributo del amor. Dios es amor. Pero eso no es todo, esa no es toda la doctrina. Dios es amor, pero también es justo. Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Su amor y su justicia están a la par. Y no va a pasar Él al culpable por inocente. Entonces, Él llamará a juicio. Los juicios de Dios son verdad. Todo justo, dice Salmo 119:9. Hacer justicia y juicio es a Dios agradable más que el sacrificio. Proverbio capítulo 21, versículo 3. La semana pasada nos preguntamos, ¿quién va a ser el que va a juzgar? ¿Quién va a estar sentado en ese trono? Y respondíamos conforme a la palabra de Dios, es nuestro Señor Jesucristo. ¿Se acuerda que Juan capítulo 5, verso 22 al 23, se nos dice que todo el juicio el Padre se lo ha dado al Hijo? En la gran comisión que nosotros conocemos ahí en Mateo 28, en Mateo 28 dice, toda potestad me ha sido dada o me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id, tiene todo derecho de mandar, imperativo. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles todas las cosas que os he mandado. Así lo dice también en Marcos 16, ¿no es cierto? Id por el mundo y predicad el Evangelio, un mandamiento del Señor. Él es el juez, es el que va a estar sentado, ¿cierto?, en el trono. El apóstol Pablo dice en 2 Timoteo capítulo 4, versículo 1, cuando lo leíamos ahí, ¿se acuerda? Que, a ver, lo voy a citar para que no fallar ahí la memoria a veces. Dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará, note, a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Es Cristo a quien se le ha dado todo el juicio. Él va a juzgar. Y la siguiente pregunta, ¿cuántos juicios habrán en el futuro? Ya, la semana pasada dijimos que 2 son los que vamos a estudiar, ¿cierto? Pero básicamente en términos escatológicos, y cuando decimos escatológico, en sentido del futuro, de las cosas finales, son 5 juicios. Primero, el juicio de las obras del creyente o tribunal de Cristo. ¿Cuándo va a ocurrir eso? Eso va a ocurrir muy pronto, y lo decimos muy pronto con convicción. ¿Por qué? Porque el Señor nos va a arrebatar en cualquier momento. El arrebatamiento puede ser en cualquier momento. Nosotros cuando decimos, miren las señales que está ocurriendo, el Señor viene en cualquier momento. Las señales no son para confirmar que el arrebatamiento está a las puertas. Las señales son para confirmar que la segunda venida de Cristo está a las puertas.
Y si la segunda venida de Cristo se aproxima, ¿cuánto más inminente es el arrebatamiento de la iglesia? Que no es la segunda venida de Cristo. En el arrebatamiento de la iglesia el Señor nos saca de aquí. Pero en la segunda venida de Cristo, Cristo viene y pone sus pies aquí en la tierra y viene a reinar. Y no solamente a reinar, sino que a juzgar. Entonces tenemos primero el juicio de las obras del creyente o bema o tribunal de Cristo, que lo estamos estudiando. Romanos capítulo 14, 2 Corintios capítulo 5. Segundo, el juicio de Israel, la separación de los verdaderos de los falsos. Le voy a poner dos ejemplos. Cuando habla, por ejemplo, de las vírgenes, ¿cierto? Ahí está hablando de Israel. Las 5 vírgenes que tenían aceite en sus lámparas y las 5 insensatas que no tenían aceite en sus lámparas. Él va a separar. Eso va a ocurrir cuando Él vuelva por segunda vez. O la parábola de los talentos, donde Él va a probar la fidelidad de los verdaderos y evidentemente van a quedar los falsos que van a ser castigados. Entonces Él va a juzgar a su pueblo, a Israel, y va a separar los verdaderos de los falsos, a tal punto de decir, venid benditos de mi Padre, ¿cierto? Porque a vosotros os es dado el reino de Dios. Va a separar. Número 3, el juicio de las naciones. Las naciones que en un contexto de persecución brutal del anticristo o van a apoyar y refugiar a Israel, acuérdense, perseguido por las fuerzas del anticristo, porque el anticristo si algo va a manifestar, al menos en la segunda mitad de la tribulación, va a ser su antisemitismo brutal, porque el anticristo, como engendro del diablo, odia a Israel. Sí, hermano, el odio a Israel es satánico. Y esto viene de tiempos inmemoriales, hermano. Estamos hablando de miles de años. Desde que la creación, desde que, podríamos decirlo así, muchos miles de años antes de Cristo, ¿cierto? Cuando Israel es escogido como el pueblo de Dios, comienza esa persecución brutal, satánica, en contra de este pueblo. Hasta el día de hoy. Entonces las naciones en el tiempo de la gran tribulación que acojan, que apoyen, que refugien a Israel, van a tener la bendición de entrar a este periodo maravilloso que es el periodo del reino milenial de nuestro Señor Jesucristo. Y todas las naciones que se alinearon con el anticristo van a ser juzgadas en ese preciso momento. Número 4, el juicio de los ángeles caídos. Aquellos ángeles que no guardaron su dignidad, que amerita un estudio particular, quizás en algún momento lo abordamos en sentido individual, ¿cierto? Que ahora mismo están encerrados en el abismo ahí, ¿ya? Y que van a ser juzgados por el Señor. Y número 5, que es otro de los puntos que vamos a estudiar más adelante, que es el juicio del gran trono blanco, donde los hombres van a comparecer ante el Señor Jesucristo conforme a sus obras, sin justificación. Es decir, ese juicio, ese tribunal, es exclusivamente para condenación. Muy bien, teniendo eso claro, hermano, nos centramos exclusivamente en el tribunal de Cristo. Como ya hemos dicho, esta palabra tribunal de Cristo, que aparece en Romanos 14 o en 2 Corintios 5, que usted lo tiene apuntado como textos base, es la palabra original bema. Como alguien lo dijo, es una plataforma como esta. A esto se le llama también plataforma, donde imagínense usted en un ambiente celestial, cada uno va a tener que pasar adelante y el Señor mirándote a los ojos, qué tremendo va a ser ese momento, ¿ah? Y tú vas a tener que dar cuenta de tus obras como creyente. ¿Qué hiciste mientras yo te había dotado con este o con estos dones espirituales para servir a la iglesia? ¿Qué hacías mientras los hermanos estaban reunidos y tú no lo hacías? De eso tendremos que dar cuenta, hermanos. Y aquí no vamos a agregar ni quitar nada. Aquí no vamos a manipular las sensaciones de los hermanos. ¿Qué hacías con tu dinero? ¿No dabas los diezmos? Nada de eso. Eso es falaz, eso es manipular a los hermanos. Pero sí el Señor nos va a pedir cuenta de nuestros dones espirituales. Porque los dones espirituales, hermanos, los ministerios,
no se pueden desarrollar desde la casa. Hoy día, lamentablemente, en este tiempo de pandemia, en donde fue muy beneficiosa la plataforma digital para comunicarnos y mantener las reuniones y mantener la comunión, eso no sustituye a la iglesia de Cristo, no sustituye la comunión presencial. Y ahí hay un cierto error en eso y una cierta comodidad, porque qué mejor para nosotros estar desde la casa reunidos. No, eso es lo que fue temporalmente, ¿no es cierto?, útil, pero ya en este escenario actual debemos retornar, las iglesias deben retornar, los hermanos deben retornar a la presencialidad. ¿Para qué? Para vivir la comunión y, es más, en este contexto del estudio, para poner en servicio el o los dones que el Señor nos ha dado para beneficio y para perfeccionamiento del cuerpo de Cristo. No podemos servir fuera de la iglesia, tenemos que servir dentro. Y para servir y saber cuál es el don que tenemos, debemos, primero, esto es base, debemos asistir a las reuniones. Y debemos hacerlo con una regularidad para que eso se vaya desarrollando y los hermanos y la asamblea o la congregación vaya reconociendo los dones de cada uno de nosotros para la gloria de Cristo, para la gloria de Dios. Entonces, de eso, hermanos, hermanas, tendremos que dar cuenta. Ya vamos a estudiar de lo que significa sobreedificar, porque nosotros no vamos a poner nada nuevo. El fundamento ya está puesto. El fundamento es Cristo. Y el fundamento lo pusieron los arquitectos, como decía Pablo, ¿cierto? Los expertos, los apóstoles. Ellos pusieron el fundamento y luego del fundamento cada uno tiene que ver cómo sobreedifica.